Hoy vamos a ver la lección número 12 del curso La naturaleza del alma, como ya sabéis, basada en el curso o en el libro de Lucille Feder-Krantz. Bien, la lección número 12 es una lección muy interesante, es muy práctica a nivel personal y también nos puede ayudar a entender lo que está pasando a nivel global, con lo cual es una lección sumamente práctica, porque habla de cómo disciplinar a la personalidad y toca el tema de la inofensividad, el tema de los pensamientos, la palabra, las emociones y el cuerpo físico. Bien, entonces, en primer lugar, la lección habla sobre lo que es la inofensividad. Y dice el maestro Rakoczy que la inofensividad es la marca de toda persona que está en el sendero espiritual de manera consciente en cualquiera de sus diversas etapas, sea una aspirante, sea un discípulo o discípula en probación o sea después un discípulo o discípula aceptado. La define como aquella persona que ha llegado a la conciencia de sí misma como alma y que trabaja en el mundo como tal. No significa llegar a la conciencia perfecta, sino que la persona, el discípulo o discípula es aquella persona que ha intuido verdaderamente que es el alma, que tiene una personalidad y que su trabajo y su propósito en la vida es manifestar las cualidades del alma en la vida cotidiana. Entonces, es una actitud, una toma de conciencia seria, responsable, y por tanto así define a un discípulo o una discípula. Como aquella persona que ha llegado a la conciencia de sí misma como alma y que intenta trabajar en el mundo como tal. Entonces, toda discípula y todo discípulo emite evidentemente una vibración, emite una vibración en el mundo físico, en su entorno, y con el tiempo se alcanza la habilidad para controlar ese impacto en el mundo externo, en el mundo, en nuestro entorno. En el ser interior, por tanto, nuestro ser interior va siempre creando un impacto vibratorio. Hablamos esencialmente de vibraciones. Crea un impacto vibratorio, vibracional, conforme vamos realizando nuestras tareas en la vida cotidiana. De manera que todo pensamiento, toda emoción, toda palabra, todo acto que realizamos pone en movimiento cierta frecuencia vibratoria. Y que esa frecuencia vibratoria, aunque no la veamos porque no seamos todavía clarividentes, podemos ir deduciendo y viendo sutilmente cómo nuestra frecuencia vibratoria impacta en los individuos, en un grupo, pero ese impacto de esa personalidad, de esa mente inferior, emociones y cuerpo físico-etérico, pues esa influencia puede ser tanto para bien o para el mal, según sea la motivación interna. Pero está claro que siempre producimos un impacto externo en nuestro entorno. Y eso explica, pues, nuestra propia situación personal y también explica
nuestra propia situación como la familia humana a nivel global. Por eso lo primero que se enseña al estudiante es aspirar a la inofensividad. Esto ya lo ha dicho en algunas otras ocasiones y que es la marca de toda persona que está recorriendo conscientemente el sendero espiritual en cualquiera de sus diversas etapas. Entonces, aprendemos a volvernos realmente inofensivos a medida que nuestro impacto vibracional en nuestro entorno está en armonía con el plan divino. Esto supone que nuestra actividad vibratoria es cuádruple, que abarca nuestro pensamiento, sus impactos, nuestra palabra, con sus impactos, sus emociones, nuestras emociones y nuestros actos. Y ponemos bajo control consciente, pues poco a poco, todas estas actividades vibratorias. Para llegar entonces a una comprensión clara de esta fase, de la construcción del carácter, vamos ahora, aunque no se pueden separar como tales, pero a fin de entender mejor su estudio y el impacto que produce en nosotros y en nuestro entorno, vamos a estudiar esta actividad vibratoria cuádruple por separado. Vamos, por tanto, primero con el pensamiento. Todas las cosas en el universo, ya lo hemos dicho y también es un principio hermético, tienen una frecuencia vibratoria, tienen un rango vibracional, todas las cosas. Y esa frecuencia vibratoria determina su actividad de lo que sea, de no solo el pensamiento. Esa actividad vibratoria determina pues su impacto en el mundo externo y en las demás vidas que nos rodean. Por tanto, esto es cierto para una vida solar, tiene su frecuencia vibratoria y también lo es para un pensamiento nuestro. Todo es una frecuencia vibratoria. Entonces, cuando hablamos de los pensamientos, decimos, por tanto, que son formas de pensamiento. ¿Por qué? Porque dentro del mundo mental inferior, dentro del mundo mental concreto, que comprende los 4 subplanos inferiores del mundo mental, pues todavía hay formas, son los mundos de la forma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de pensamientos, decimos que son formas de pensamiento, es decir, que son ideas abstractas a las que luego se les da forma concreta. Es cierto que los seres humanos no pueden generar ideas. Esto es lo que ya afirma Platón en sus escritos, que existe el mundo de las ideas. Y ese mundo de las ideas, o mundo de los arquetipos, es el mundo de la mente divina. Y por tanto, el ser divino, universal, es el que crea ese mundo de las ideas. Entonces, los seres humanos lo que hacemos es recoger esas ideas del mundo mental abstracto y los podemos captar y crear con ellos un pensamiento. Dice, por tanto, que los seres humanos no podemos originar ideas, pero que dice que también pocas personas pueden originar un pensamiento original, creativo, porque la mayoría de los seres humanos lo que hace es, en su mente, recibir y contactar con los pensamientos que flotan en el mundo mental inferior y apropiarse de esos pensamientos y darles su propio tono y colorido individual.
de manera que nos apropiaríamos de esos pensamientos del mundo mental inferior y entonces los alimentaríamos, los fortaleceríamos con nuestro propio color individual. Bien. Cuando hacemos eso, lo que hacemos es transmitir de nuevo esa frecuencia vibratoria y la lanzamos al mundo mental inferior y eso es o forma parte de nuestra influencia en el mundo. Las grandes mentes dan forma a las ideas y les dan una forma, crean formas de pensamiento y luego las emiten para crear un propósito específico. Esas formas de pensamiento las materializan, las manifiestan a través del habla, de la palabra, de la comunicación, y todas esas formas de pensamiento, esas palabras que es la corporización de los pensamientos, evidentemente tienen una frecuencia vibratoria y logran un propósito concreto, específico. Entonces, dice que la mayoría de la raza humana, de la humanidad, todavía no ha alcanzado la etapa de desarrollo en el que podemos pensar por nosotros mismos completamente y podemos ser personas creativas. Lo que ocurre con la mayoría de la humanidad es que son controlados en un grado bastante alto por esas formas de pensamiento que las captan, las reciben y las aceptan y las encarnan y les dan su propio colorido. Esos pensamientos pues son creados por algunas grandes mentes. Hablamos de grandes mentes, no de grandes almas, grandes mentes. Y así, de esa manera, van emergiendo las culturas y las civilizaciones. Entonces, los resultados serán buenos si esas grandes mentes emiten de forma clara y de forma muy positiva, pues esas formulaciones mentales, esas formas mentales, ¿de acuerdo? Pero también hay seres humanos, grandes mentes, que no tienen escrúpulos y con falta de iluminación, pues esclavizan a las masas, a la gente. Eso siempre ha pasado y todavía sigue pasando. El verdadero servidor lo que hace es trabajar con la sustancia mental, la sustancia del mundo mental inferior, para crear un lugar mejor para la humanidad, en el que se pueda vivir y crecer lo mejor posible. El ideal de todo discípulo y de toda discípula es siempre trabajar para el mayor bien, para el mayor número. Entonces, en el mundo del pensamiento es donde se originan todas las condiciones y circunstancias que se manifiestan en la familia humana. Todo lo que vemos en el mundo físico, todo lo que sucede, todo lo que pasa, tiene su origen en el mundo del pensamiento. Por tanto, empezamos a contemplar la vida en el discipulado, pues desde esta perspectiva. Es decir, que empezamos a observar muy profundamente, muy atentamente, todos nuestros pensamientos y vamos observando cuál es el efecto que producen sobre nosotros y también cuál es el efecto que producen sobre los demás. Porque como hemos dicho, es una energía, una vibración, y esa vibración nos afecta a nosotros y afectan también a los demás, a nuestro entorno inmediato, sobre todo. Y también a nivel del mundo mental del planeta. Porque cada pensamiento afecta a
aura mental del planeta. Entonces, lo que recomienda el maestro es que nos vayamos preguntando a menudo cuál es el impacto vibratorio de nuestros pensamientos. Entonces, que nos preguntemos si ese impacto de nuestros pensamientos produce en nuestra vida amor, produce paz interior, produce armonía, ausencia de conflicto, produce progresivamente cada vez más alegría, más felicidad, y también en los demás, en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si después de ese autoestudio continuo en el que vemos que determinados pensamientos que tenemos no están en armonía con el plan divino y que no producen esos resultados de amor, de paz, de cordialidad, de amabilidad, etcétera, entonces la única manera de cambiarlos, de transformarlos, es a través de la disciplina. La personalidad, para poderla controlar por parte del alma, siempre necesita disciplina. La disciplina es la palabra clave para controlar la personalidad, pero tiene que ser una disciplina, como enseñan todos los maestros, una disciplina, como enseña Kumar, amorosa. Por tanto, amor o disciplina amorosa sería la nota clave. No disciplina represiva, que eso no produce resultados saludables en ninguna capa de la personalidad. Entonces, según sea nuestro grado de inofensividad, según sea el tipo y la cualidad de nuestros pensamientos, así nos convertimos, lo sepamos o no, en liberadores de las personas o en esclavizadores de la gente. Ahora podemos ya poco a poco ir pensando y extrapolando lo que estamos diciendo a nivel de la humanidad, a nivel global, como determinadas ideologías, como determinados pensamientos y opiniones de personas influyentes de grandes mentes, pues lo que hacen es, muchas veces, lo que hacen es esclavizar a la gente más que proporcionarles esa libertad para poder seguir evolucionando como almas. Luego tenemos la palabra. Primero el pensamiento y luego la palabra. Dice, las palabras del estudiante tienen vida propia y son la causa de ciertas manifestaciones en tiempo y espacio, teniendo un efecto, evidentemente, sobre nosotros y la vida de los demás. El sonido dice que afecta a la sustancia de la cual están hechas todas las cosas. Provoca movimiento, modifica el movimiento de todas las cosas. Y por tanto el impacto vibratorio del sonido, como ya lo sabemos por nuestros estudios esotéricos, el impacto del sonido puede tener un resultado constructivo o destructivo. Cuando el sonido toma la forma, la palabra toma forma de palabra, ese sonido, se establece un decreto. Es decir, lo que pronunciamos se cumple. Entonces, esa palabra o grupo de palabras se manifestará en tiempo y espacio. Y que si pudiéramos ver, si fuéramos clarividentes y pudiéramos observar el impacto que producen nuestras palabras en nuestro medio ambiente y en nosotros, dice el maestro que quedaríamos dolorosamente impactados. El verdadero clarividente siente dolor al observar los cuerpos rotos de las personas, las emociones enfermas y las condiciones caóticas que son el resultado de las palabras que emitimos continuamente.
algo importante que tenemos que observar, que la palabra, una vez pronunciada, no se puede borrar. La palabra, una vez pronunciada, no puede ser borrada. Una cadena de efectos se desencadena, se pone en movimientos y dará como resultado una manifestación física. Cada uno considera, cuando uno considera que la palabra no es solamente una manifestación de un pensamiento, sino que también la palabra es la dirección hacia la manifestación, hacia el plano físico que desciende, por tanto, deberíamos ser muy cautelosos antes de hablar y deberíamos generalmente pararnos antes de hablar. Por eso, en el libro A los pies del maestro, que transmitió el maestro Kutumi a Krishnamurti Arjuna cuando era joven, dice, antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es bueno, es verdadero y es útil. Y si lo que vas a decir no es bueno, no es verdadero y no es útil, es mejor que estés en silencio. ¿Por qué? Porque la palabra, una vez pronunciada, no puede ser borrada. Entonces, al nivel de la palabra, a ese impacto vibratorio de la palabra, pues también tenemos que someterlo a disciplina y tenemos que preguntarles. Primero, ¿mis palabras transmiten mi propia vida de pensamientos o están transmitiendo los pensamientos de otros? Luego, ¿estoy dirigiendo hacia la manifestación una actividad que ha surgido de mi propio pensamiento o de una mente superior? Aquí se refiere a un ser espiritual, o simplemente soy el reproductor de cualquier pensamiento que hay alrededor mío y que impacta en mi mente desde cualquier fuente. Por tanto, que pongamos mucha atención, muchísima atención en cada palabra que pronunciamos. También dice que en el sendero de probación, pues las palabras se manifiestan con más fuerza y con más rapidez que en la mayoría de las personas. Luego, dice, el discípulo en probación tiene, por tanto, una influencia definida sobre aquellos que se encuentran en su entorno, no solo en la familia, sino en su trabajo, en su grupo, en su vecindario, con sus vecinos. Entonces, tiene una influencia definida sobre aquellos que se encuentran alrededor de él y esa influencia es cada vez más importante. Por tanto, nos aconseja que vigilemos cada palabra que pronunciemos, que estudiemos también sus efectos sobre los demás y aprendamos la lección sobre la inofensividad en nuestra comunicación. Recalca, no podremos avanzar en el sendero hasta que hayamos aprendido esta lección, la de la inofensividad. Luego llegamos a la siguiente actividad vibratoria, después del pensamiento y la palabra, que son las emociones. Dice, el aspirante y la mayoría de los probacionistas tienen poca o ninguna comprensión de las emociones a nivel de vibración. Dice, la ausencia de la terminología adecuada todavía complica más el asunto y se debe a ello la falta de una enseñanza clara sobre este tema en el pasado. Dice, la emoción es el efecto producido por el impacto de una fuerza astral sobre nuestro sistema sensorial del cuerpo físico, es decir, el sistema nervioso y el cerebro. Dice, el plano astral es esa área que se encuentra entre el plano mental y el plano físico,
donde se encuentra la energía de la mente y la energía de la sustancia. Entonces, la energía astral se pone en movimiento por el pensamiento, la palabra o la acción. Momento en el que se convierte en una fuerza poderosa. El impacto vibratorio de esta fuerza astral sobre nuestro sistema sensorial, el sistema nervioso y cerebral, produce lo que llamamos una emoción, de acuerdo a su tipo, fuerza y cualidad. Aquí reside una clave. Dice que el registro de una emoción es una indicación de que un pensamiento ha tomado forma en nuestro cuerpo astral o emocional. El registro de una emoción, tomar conciencia de una emoción, significa, es una indicación de que un pensamiento ha tomado en ese momento forma en el cuerpo astral. Y ese pensamiento va girando y orbitando alrededor del individuo en el aura astral, alimentándose de su propia energía de vida, coloreando las experiencias personales y a menudo, o muchas veces, controla la conciencia de la persona hasta dictar a veces la mayoría de sus actos. Para la humanidad común, el cuerpo astral emocional se compone de tantas formas astrales que ciegan completamente a las masas, impidiéndoles ver la realidad. Entender esto profundamente nos puede ayudar a comprender muchas cosas de las que pasan en el mundo físico, tanto a nivel individual como de nuestro entorno y a nivel global. Para la humanidad común, el cuerpo astral emocional se compone de tantas formas astrales que ciegan completamente a las masas, impidiéndoles ver la realidad. Por eso siempre al plano astral se le ha llamado el plano de las aguas, y esas aguas en la mayoría de la humanidad pues están turbias, son aguas sucias que hay que ir poco a poco limpiando y evaporando a través de la propia autodisciplina autoimpuesta, a través del conocimiento y la sabiduría que vamos adquiriendo en nuestra vida. Cualquier impacto vibratorio sobre el aparato sensorio de la persona común, sistema nervioso y cerebro, se ve, por tanto, coloreado por esas formas astrales que, de tal modo que su verdadero significado se ve distorsionado o perturbado por el contenido astral a través del cual debe pasar. Es lo que acabamos de decir, que en el discipulado se tiene que ir evaporando esas aguas del cuerpo emocional y irlas purificando y destilando hasta convertirlas en un agua transparente. Un agua transparente que permitirá que las energías del alma, sobre todo las energías del plano búdico, se puedan expresar a través del cuerpo emocional. El cuerpo emocional, una vez limpiado y purificadas sus aguas turbias y sucias, se puede convertir en un instrumento muy potente de sanación para los demás. Porque a través del cuerpo emocional ya limpio y purificado, pues el alma puede trabajar especialmente en nuestro nivel búdico. Una forma astral se manifestará, por tanto, en tiempo y espacio, conforme a la revitalización que reciba de uno o muchos miembros de la humanidad. Es decir, una forma emocional, una forma astral, una emoción, un sentimiento, se manifestará en tiempo y espacio
en función de la vitalidad que le demos los seres humanos. A medida que nosotros pues nos abramos a esa emoción y que le demos también fuerza y colorido. Y aquí reside, por tanto, una clave muy importante para entender los problemas del mundo. Si un individuo acepta y juega con una forma originada en la conciencia astral de la raza, de la humanidad, le da el poder de su propia fuerza astral y de este modo refuerza su atracción hacia el plano físico. Para el principiante, las formas astrales o emocionales tienen vida propia, se manifiestan cíclicamente en tiempo y espacio y tienen un efecto sobre las vidas de los demás. Por tanto, se da cuenta, llegado a este punto, de la necesidad de limpiar nuestra naturaleza emocional, de someter a una disciplina el cuerpo emocional, como anteriormente pues hemos visto la necesidad de someter a una disciplina el pensamiento y la palabra. Entonces, a través de la observación y el razonamiento, por eso es tan importante aprender a pensar por nosotros mismos, a través de la observación y nuestro propio razonamiento, pues vemos qué emociones tenemos y los efectos dañinos que producen en nosotros, pero también sobre los demás. Y imponemos de una manera amorosa una disciplina sobre el cuerpo emocional para eliminar esa actividad vibratoria. Por tanto, al adoptar una acción disciplinaria positiva a través de la aplicación de la amabilidad, de la cordialidad y la ley del amor en toda situación, ojo, a través de adoptar una disciplina positiva, a través de la aplicación de la amabilidad, la cordialidad y la ley del amor en toda situación, nuestro vehículo astral se puede convertir en una torre de fortaleza, de curación y al final en un agente de transmutación para los demás. Y esto hemos tenido todas las personas que conocemos a Kumar y hace años que intentamos vivir sus enseñanzas, todos hemos tenido muchas experiencias y ejemplos de cómo es capaz Kumar de transmutar las emociones de un grupo, ¿no? Y la gente, pues después de esa experiencia, después de ese seminario, de esa clase, pues las personas salen diferentes a nivel emocional. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace un iniciado. Se convierte en un agente de transmutación para los demás. Luego tenemos la actividad física y cada acto realizado por el cuerpo físico también tiene evidentemente una frecuencia vibratoria y su impacto ejerce una influencia sobre nuestro entorno. Mucho nos es revelado a medida que pues paramos nuestra actividad frenética y vamos tomando conciencia con profunda atención de nuestros actos, ¿de acuerdo? Cuando detenemos la actividad externa durante cierto tiempo, pues podemos contemplar entonces nuestro instrumento físico, sus diversas partes y el impacto que produce normalmente, usualmente en nuestro entorno. Entonces, el primer hecho evidente es que nuestro cuerpo físico no solo nos alberga como alma, sino que también es un instrumento de contacto con el mundo que nos rodea. Por tanto, a través del sistema nervioso y cerebral, registramos todas las vibraciones que entran y todas las vibraciones que salen. Eso es importante.
Bien, a medida que vamos poco a poco ampliando nuestra conciencia, pues la frecuencia vibratoria del cuerpo físico se va elevando, se va haciendo más sutil y se pueden experimentar paulatinamente en el sendero, pues las vibraciones de otros sentidos más allá de los sentidos físicos que conocemos como percepciones extrasensoriales, como telepatía, etcétera, etcétera. La siguiente realización, una vez que trabajamos disciplinando el cuerpo físico, es que podemos experimentar la cualidad de nuestras relaciones. Esa cualidad en nuestras relaciones, cualidad o calidad, pues estará determinada en función de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestros actos. Una vez considerada esta actividad vibratoria cuádruple, pensamiento, palabra, emociones y cuerpo físico, pues entonces vemos que medidas disciplinarias amorosas tenemos que ir implementando en la personalidad y gradualmente se va controlando el impacto vibratorio que producimos en los demás. Entonces, cuando vamos implementando estas medidas disciplinarias amorosas en la personalidad, pues entonces nuestra actividad se vuelve una actividad inteligente y sabia. Entonces, para terminar, dice que para integrar esta actividad vibratoria cuádruple, pensamiento, palabra, emociones y cuerpo físico, podemos utilizar un pensamiento simiente en nuestras meditaciones diarias, que es: yo soy el alma, resueno en tiempo y espacio como un acorde armónico. Yo soy el verbo hecho carne. Yo soy el alma hecha carne, el alma encarnada en un vehículo mental concreto, un vehículo emocional y un vehículo etérico físico. Yo soy el alma, resueno en tiempo y espacio como un acorde armónico. Yo soy el verbo hecho carne. Bien, aquí terminamos la lección. Las personas interesadas pues se pueden descargar el libro gratuitamente en este enlace. Seguimos aconsejando que os leáis la lección próxima antes de la siguiente clase, que en este caso sería la lección 13, y para obtener pues el mayor, los mejores resultados, ¿no? Según lo que nos aconsejan. Bien, entonces finalmente doy las gracias al World Teacher Trust Barcelona, Basanta, y que estas clases se han podido realizar gracias a un trabajo de grupo sin el cual no hubiera sido posible la realización del mismo. Entonces aquí abajo tenéis los enlaces para tener más información. Esto es sobre todo para las personas que no son del World Teacher Trust, personas simpatizantes, donde podéis encontrar más información. Y nada más, dejamos ya de compartir el PowerPoint. No sé si Rosa ahora quiere decir alguna cosa. Sí, a partir de esta clase el PDF no lo colgaremos en el chat, sino que lo colgaremos en la VTT Basanta. De todas formas, a las personas que os lo envío yo por correo electrónico, no os preocupéis que lo seguiré enviando. Pues si tenéis preguntas o queréis que amplíe cosas sobre lo que hemos dicho hoy.
porque lo que hemos dicho hoy tiene trascendencia también a nivel global, a nivel de la familia humana. Porque lo que vemos en la actualidad a nivel mundial, la situación mundial, los problemas de la humanidad, son justamente la manifestación de el pensamiento, sobre todo la palabra y las emociones de la humanidad que compartimos. Vale. ¿Sí? Al respecto, me ha hecho mucho, lo que estabas explicando, me ha hecho mucho pensar en todo lo que está pasando, evidentemente, pero sobre todo en lo último que ha pasado en Estados Unidos, donde creo que la palabra y las emociones y todo se han utilizado de una forma bárbara. Me gustaría que no sé, hablara sobre eso. Cómo se ha puesto en práctica allí todo esto que ha desembocado en lo que ha pasado allí. Sí. Lo que ha sucedido en Estados Unidos es un reflejo fiel y perfecto de lo que hemos dicho en esta lección. Durante varios años se han estado lanzando pensamientos determinados de división, de separación entre los seres humanos, sobre todo esencialmente de separación por ideología, por opiniones políticas, y todos estos pensamientos que luego han tomado forma a través de las palabras de determinados políticos y potenciado por las redes sociales, que ahora hablaremos un momento porque esto tiene relación de lo que está ocurriendo en el mundo, pues ha generado un estado emocional tan caótico, tan separativo, tan lleno de odio, que finalmente se ha manifestado en unos actos físicos. Es decir, el origen de lo que ha pasado en Estados Unidos, como el origen de cualquier evento que está pasando en nuestra vida y en el planeta, tiene por tanto siempre su origen en el pensamiento. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que tener siempre la criba. Tenemos que tener siempre focalizado la observación, la conciencia, la atención siempre en nuestro pensamiento, porque esos pensamientos luego se traducen en palabras y hemos visto, una vez que las palabras se pronuncian, no se pueden borrar. Y cuando llegan al plano astral, el plano astral es el plano de mayor poder para manifestar lo que hay en el mundo mental inferior. Por eso se le llama el plano del poder. ¿Por qué? Porque en sí mismo tiene una fuerza tremenda por estar tan cerca del plano físico. Por tanto, lo que hemos visto y lo que podemos ver y veremos simplemente es el reflejo de lo que esta lección está diciendo. A colofón de esto, es muy interesante que dentro de nuestros estudios espirituales, pues también nosotros aprendamos sobre todo a pensar por nosotros mismos, a razonar por nosotros mismos, porque como hemos dicho en esta lección, hay grandes mentes, no almas, grandes mentes concretas que están intentando manipular y conducir a su antojo a la propia humanidad hacia el destino que ellos quieren. Y estas grandes mentes poseen los medios de comunicación y poseen las redes sociales. Todos los gigantes tecnológicos que dominan los medios de comunicación los poseen estas grandes mentes, son sus dueños. Por tanto, hay que ser muy crítico y hay que
razonar profundamente y pensar por nosotros mismos sobre todos los métodos de comunicación que estamos utilizando y que han puesto a nuestra disposición estas grandes mentes. Os recomiendo encarecidamente un documental de Netflix. Pocas veces recomiendo cosas, pero os recomiendo que veáis un documental de Netflix que se llama El dilema de las redes. Y cómo a través de las redes están controlando, no intentando, sino controlando a la mayoría de la humanidad. Y lo están haciendo, a través de las nuevas tecnologías, a través de la inteligencia artificial que la aplican ya a las redes sociales, a través de monitorizar a la población para saber todas sus inclinaciones, sus gustos, sus aversiones, sus deseos, sus opiniones. Entonces, este documental es un documental independiente que está colgado en Netflix, pero lo podéis seguro encontrar y descargar en algún otro sitio, y que se llama El dilema de las redes, y os lo recomiendo. Y luego, en segundo lugar, otro documental que es menos importante, pero también habla de esto mismo, que se llama El Gran Hackeo. El Gran Hackeo. Entonces, los estudiantes espirituales tenemos que estar también al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. No podemos nosotros evadirnos de lo que está pasando en el mundo. Los problemas de la humanidad nos afectan. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos contribuido a generar esos problemas y tenemos también que aportar nuestra solución y nuestra luz, nuestra claridad y nuestra sabiduría. Cuando aportamos luz y sabiduría a los problemas del mundo, ¿qué hacemos? Tal como explica esta lección, lo que hacemos es clarificar la situación del mundo mental, de la mente de la humanidad. Por tanto, es importante razonar y reflexionar sobre estas cosas. No sé si sabéis que ya desde el año pasado se está hablando del gran reinicio o el gran reseteo de la humanidad. Este gran inicio es una iniciativa que la podéis encontrar en internet, del Foro Económico Mundial, lo que antes decíamos el Foro de Davos, ¿no? Pues es el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, que este año 2021 se hará en Singapur debido al COVID del 13 al 16 de mayo. El gran reinicio, que podéis encontrar mucha información en el Foro Económico Mundial y también de pensadores que hablan de las consecuencias que va a traer si se implementa el gran reseteo a nivel mundial, pues yo os animo a que también empecéis a leer qué va a significar esto, porque es un plan desde el 2020 hasta el 2030, en el que se pretende pues un reinicio, un reseteo de todos los cimientos de los cimientos económicos y sociales. Afectará a toda la humanidad, a todos los sectores. Entonces conviene que tengamos también nuestra propia opinión, y para eso es importante también tener un poco de información. Aprovecho aquí también porque en el otro sentido hay a veces iniciativas de luz y luminosas que, como ocurre generalmente, pues quedan un poco apagadas, ¿no? O sí, un poco apagadas dentro de los medios de comunicación, pero a verlas las hay. Una miembro del World Teacher Trust diseñó conjuntamente con una serie
de amigos y amigas intelectuales diseñaron lo que se conoce como el Plan Nacional de Valores. Este Plan de Nación de Valores para la Generalitat de Cataluña, encargado por ellos, es un manifiesto verdaderamente espiritual y acuariano, para que se pudiera implementar dentro no solo de la Generalitat, sino a nivel estatal. Esto también lo podéis encontrar en Internet. Buscar Plan Nacional de Valores y veréis que es una forma de pensamiento acuariano, espiritual, que puede transformar también a la propia población y a la propia sociedad civil, y solo busca el bien común. De manera que los momentos que vivimos ahora son momentos importantes, muy importantes, en el que tenemos que, sobre todo, pensar por nosotros mismos, utilizar mucho el pensamiento crítico, saber que detrás de cada medio de comunicación hay una ideología, hay una mente que intenta que pensemos como ella quiere, y que, sobre todo, en Internet, todo lo que es gratuito no es cierto. Todos los servicios que ofrece Internet gratuitos, correo electrónico, vídeos, todo eso tiene un coste que al no pagarlo físicamente, lo pagamos de otra manera. Esto sale muy bien reflejado en ese documental El dilema de las redes, porque salen grandes hombres y mujeres, pensadores, personas que se han salido también pues de las grandes tecnológicas, se han salido, ¿no? Algunos porque su ética les impedía seguir. De manera que, bueno, tenemos que estar ahí porque se acercan tiempos cada vez más complicados. Y pensar, los que han creado el problema actual a nivel mundial, general, son los que ahora nos dan sus soluciones. Los que han creado el problema ahora nos intentan vender sus soluciones. Entonces, como discípulos y discípulas tenemos que ser críticos y, como dice el tibetano, no tenemos que luchar contra nada, pero sí aportar claridad en todas nuestras relaciones y en todos nuestros puntos de vista. Sobre todo aportar claridad, porque hay mucha confusión y mucha mentira en todo. Sobre todo en los medios de comunicación, porque están manejados, como he dicho, por esas grandes mentes. Entonces, hay ciertas palabras que no se pueden decir, que no pueden estar en un vídeo de YouTube porque te lo secuestran. Eso está más que demostrado, con lo cual hay que ser muy prudente también con las palabras que decimos, con lo cual espero haber sido prudente con lo que he dicho y que no nos secuestren este vídeo. Bueno, pues eso es lo que quería aportar, Manolo. Yo quería hacer un comentario, si hay tiempo, y es en torno a lo que estás comentando, que me parece un tema muy, muy interesante y muy urgente de que sea debatido, y es referente a si creemos que la jerarquía de maestros puede estar al margen de todo lo que está ocurriendo o no. Es decir, en todo este proceso, en donde hay afecciones directas a la especie, en principio, el que sale mejor parado es el planeta. Es el planeta. El planeta está un poquito mejor. Y si no se hubiera producido este movimiento convulso, posiblemente estaría peor
mucho peor dentro de 25 o 30 años, ¿no? Y las generaciones que están pendientes de encarnar se encontrarían con un panorama un poco desolador, ¿no? Uniendo eso a que en algunas de las oraciones, de las plegarias que nosotros utilizamos a veces un paralelismo semántico, que no de intención, entre los globalistas, a los que tú has hecho alusión, cuando hablamos de la infiltración de la energía de síntesis en los gobiernos del mundo, cuando decimos el nuevo orden mundial, que es terminología exacta a la que utilizan esas élites, el Foro Económico Mundial y otras más, esa concurrencia semántica, en principio, y el observar que el planeta está y puede estar mejor y no podía seguir esto así, y que el crecimiento económico tenía que contenerse, a mí se me pasa por la cabeza que es posible que la jerarquía de maestros que está tutelando lo que ocurre en el planeta y que no se les escapa nada, algo tendrán que ver con lo que está ocurriendo. No puede haber una disociación absoluta entre lo que ocurre en el planeta y la jerarquía, otro plano, digamos, de conciencia más elevado, porque aquí estamos en clase. Hemos dicho muchas veces que esto es una escuela. Pues habrá un director de la escuela y habrá alguien por encima o un rector que ha dicho, oye, que estos se están desmadrando, están creciendo y devastando el planeta. Si siguen así, esto se lo cargan. Hay que hacer algo y que pueda haber una concurrencia entre una forma de pensamiento que aislada es perversa, pero que en concomitancia con otros intereses planetarios puede haber una confluencia hasta que después se resuelva de otra forma, obviamente, ¿no? No sé si he sido muy críptico, pero hay que utilizar ciertas terminologías muy suaves porque si no, seguro que secuestran el vídeo con toda seguridad, ¿no? ¿Tú me entiendes? Sí, sí, perfectamente, Luis. Mira, esta lucha o conflicto entre las fuerzas de la luz y las fuerzas del materialismo no viene de ahora, no es de ahora, esto ya viene de la Atlántida. Porque entonces no se solucionó el problema. En la Segunda Guerra Mundial y Primera, pues fue de nuevo un recrudecimiento de lo que ha pasado en la Atlántida, ¿de acuerdo? Y no se solucionó el problema. Y el problema sigue vigente y seguirá todavía durante Kali Yuga 420.000 años. ¿Vale? Hasta que definitivamente la humanidad haga un traspaso hacia la nueva edad de oro. Entonces, la jerarquía está siempre trabajando por las fuerzas de la luz, siempre, por las fuerzas de la evolución, por las fuerzas del alma humana para que siga progresando. Entonces, la humanidad como tal, los seres humanos comunes y corrientes, no tienen la capacidad para luchar con las fuerzas del materialismo. No tienen la capacidad. De eso se está encargando la jerarquía. Especialmente el ashram de síntesis, que se compone del ashram de primer rayo, segundo rayo y séptimo rayo. Entonces, ellos sí que están capacitados para contrarrestar aquellas fuerzas del materialismo que pueden ser realmente un impedimento serio para la evolución de la humanidad. Pero la humanidad se está enfrentando también en este momento pues a los efectos de su propio pasado. Nosotros hemos generado un karma colectivo. Entonces, lo que está pasando es fruto de ese karma colectivo. Lo que ocurre es que la propia situación pues, nos está haciendo despertar y darnos cuenta a través de este parón de las cosas que no hemos hecho bien. Entonces, no hay mal que por bien no venga. Y detrás de lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos 10 años hasta el 2030, pues
tendremos que todavía experimentar muchas distopías, como dice Emilio Carrillo. Bueno, pero detrás de cuando se acabe este proceso, pues sí que habremos dado un salto adelante. Lo importante es darse cuenta, preguntarse dónde estoy yo. Cada uno y cada una se tiene que preguntar, ¿dónde estoy yo en la etapa del camino espiritual? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con mi propia vida? ¿Cómo tengo que actuar y comportarme con las personas que tengo a mi alrededor? ¿Qué tengo que hacer en el camino espiritual? Y aportar luz y claridad ante la situación tan confusa que vivimos, que estamos viviendo. Entonces, ahí es donde la vida nos ha puesto y nuestra alma nos puso cuando decidió que naciéramos en esta época. Porque eso no ha sido una casualidad. No, sin duda. Hemos nacido porque nuestra alma nos ha dicho que encarnáramos en esta época, porque nosotros y nosotras, cada uno y cada una de nosotras, tiene un papel que hacer en esta situación. Entonces, esto es un gran entrenamiento. Un gran entrenamiento, una gran oportunidad para un salto en la conciencia colectiva. Aquí se está decidiendo para los próximos años la iniciación de toda la humanidad, no una iniciación de grupos, no, la iniciación de toda la humanidad. De eso también se está encargando el Ashram de Síntesis. Entonces, ahí cada uno y cada una, en lo poco que puede aportar, pues tiene que aportar su sentido común, tiene que aportar su claridad, su sabiduría, su inofensividad, su amor, su autodisciplina, y es donde ahí tenemos que aplicar todo lo que vamos aprendiendo en la vida cotidiana. Y todas las iniciativas a las que nos podamos sumar a nivel global, como esta que ha dado el maestro Kumar, pues hay que apoyarlas, porque hoy en día todo lo que pasa es un problema global. Es un karma colectivo, un karma global de toda la humanidad, y por tanto cualquier iniciativa que sea global, pues tenemos que apoyarla pues con todas nuestras fuerzas. Y bueno, recordar que nosotros decidimos encarnar en esta época. Sí, yo estoy encantado de la época. A mí me parece un momento enormemente apasionante. Cualquier consecuencia que pueda verse en principio como negativa queda oscurecida por la brillantez de la oportunidad. Me parece que estuvimos muy listos cuando dijimos, no, me apunto, yo bajo con este grupo. Aunque a algunos nos pille un poco tarde, ¿no? Acordaros de las primeras lecciones en las que decíamos que el plan divino, el plan de Dios siempre está en manifestación. Todo lo que pasa hoy en día está dentro del plan divino. Por eso. Luego que el plan divino está en desarrollo, no está consumado. Pero todo forma parte del plan divino. Entonces, la familia humana está acompañada no solo por la jerarquía, también por Shambhala. Si tuviera que intervenir Shambhala porque hay determinadas situaciones que exceden el poder de la jerarquía, entraría en acción Shambhala, como pasó en la Atlántida. Es decir, que Dios, el Logos planetario, está siempre ayudando a la evolución de todos los reinos, incluido el reino humano. Y por tanto, pues tenemos que tener esa confianza absoluta, no solo en la jerarquía, también en Shambhala. No es casual que también Kumar, desde hace un tiempo, pues nos haya dado invocaciones para invocar a Sanat Kumara. Es decir, no hay casualidades, ¿me explico? Claro. Bueno, pues por eso antes yo hacía alusión a que la lectura o la interpretación de lo que está ocurriendo es positivo, ocurra lo que ocurra, y por lo tanto
hay que entender, si es capaz uno de entenderlo, de que todo lo que está ocurriendo, todo este proceso de aparente caos, es orden. Claro, porque está dentro del plan divino. Por eso, y por lo tanto las acciones frente a lo que tú antes hablabas de fuerzas del mal. No, yo he dicho fuerzas, me gustan más fuerzas del materialismo, tal como las dice el tibetano. Bueno, del materialismo. No nos vayan a cortar el vídeo. A mí me gustaría añadir una anécdota, si os parece, que me sorprendió mucho en la lectura. Creo recordar que fue sobre el libro de Tratado sobre Magia Blanca del maestro de Zhuang Ku, ¿vale? En el que hablaba que toda esta separatividad, toda esta materialización fue algo provocado, no sé si decir por la jerarquía, porque una vez dicho ya se materializa, ¿no? Pero vamos, sí que fue hecha por la luz para que aprendiéramos realmente a amarnos. Es decir, en cierta manera, todo lo que está pasando ha sido ya provocado con una cierta intencionalidad para que avanzáramos, ¿vale? La otra es que se escape de las manos o no acabe teniendo su resultado. Pero, a ver, siempre está la mano de Dios detrás de todo esto. A mí me sorprendió que esto se diera en este libro, porque dices, jo, ¿hasta qué punto llegan a condicionarnos como personas para que podamos llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? Que es a la fuente, ¿vale? Entonces, lo dejo ahí. Sí. Sí, de acuerdo, Reyes. Y por eso coincido con lo que dices tú, hasta qué parte está Dios detrás de todo esto, ¿no? La luz o la bondad, ¿no? Es decir, está totalmente detrás. Claro. Y si nos derivamos también al tema de Dattatreya, que es algo que estamos leyendo últimamente, Dattatreya no mira por el bien o por el mal, los incluye a todos. O sea, no existe ni el bien ni el mal, forma parte del juego de la dualidad. Claro. Y él responde ante todo. Entonces, eso también es una clave de seguridad de que va a ir todo bien, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay un detalle importante que también, aunque es anecdótico, y es que la mayoría de las personas que estamos hoy en día en el sendero espiritual, en la época del Dante fracasamos. Y tenemos ahora una nueva oportunidad. No fracasaron pocos iniciados, pero la mayoría de los discípulos y discípulas fracasaron. ¿Por qué? Porque, bueno, cedieron un poco pues supongo a los mensajes, ¿no? Y entonces, hoy en día, pues en una vuelta más alta de la espiral, hemos encarnado para tener de nuevo otra oportunidad para cooperar con el plan de Dios y triunfar. Por tanto, no es casual. Y bueno, ahí lo dejo para que meditemos. Vale. Pero yo te agradezco mucho el comentario que has hecho, porque creo que es muy importante que en el seno de la World Teachers Trust estos temas se compartan, igual que otros, ¿no? Y que se debatan y que se tome conciencia de esto. Yo te lo agradezco personalmente. Bueno, yo creo que hay que hacer un estudio, un análisis esotérico de todas las situaciones que vivimos a nivel personal y a nivel colectivo, entendiendo, buscando comprender el significado, porque todo tiene un significado detrás, todo tiene una causa detrás, y ese es realmente el esoterismo, buscar las causas de lo que pasa aquí en la vida física. Recordar que para los maestros lo que sucede en el mundo físico, incluido el cuerpo físico, no tiene existencia propia, no es un principio. Para el alma, el cuerpo más denso es el cuerpo etérico. El cuerpo físico es un reflejo, una condensación del cuerpo etérico. Y lo mismo ocurre en el mundo físico. No tiene existencia propia, es un reflejo de lo que está pasando en el mundo mental inferior, en el mundo astral
y en el mundo etérico. Y es ahí donde tenemos que realizar el verdadero trabajo de la magia de la conciencia. Nuestra conciencia puede hacer magia para transformar los pensamientos, las emociones y las energías del cuerpo etérico. Y eso se trasladará, se manifestará de manera natural, se condensará en una actividad en el mundo físico y en el cuerpo físico armoniosa, saludable, amorosa, pacífica, etcétera, etcétera. Entonces, los esoteristas tenemos que estar en ese mundo, donde se cuecen las verdaderas causas de lo que vemos en el mundo físico. A eso me refería, que al hablar de las causas se ordenan los pensamientos a partir de la clarificación de las causas, y el silenciar y no investigar sobre las causas y no compartir las causas hace que los pensamientos posteriores no sean los adecuados para avanzar en un camino ordenado. Esta es la cuestión. Si no se debate, cada pensamiento puede estar influido, como tú explicabas al principio de la clase, por otros pensamientos y puede haber un cierto caos. Y es responsabilidad de los que tenéis la información o el conocimiento para poder debatir estos temas, para, llegando a conclusiones de conocimiento de causas, poder ordenar los pensamientos a partir de ahí, porque si no, puede haber un cierto desorden. Puede ser menos práctico y repetir lo de la Atlántida. Tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos. Claro. Eso es lo primero. Claro. Lo más importante. Claro. Por eso, menos medios de comunicación, claro. menos televisión. Claro. Y empezar a utilizar el pensamiento crítico preguntándonos, pues eso, si esta información es correcta, si es fidedigna, e intentar pensar por nosotros mismos. Sí. Y también, eso es lo que... Y también colectivamente. También, y colectivamente. Claro. Igual que nosotros ahora hay 3.000 triángulos haciendo los jueves y los domingos una cierta meditación, una cierta plegaria, pues podemos hacer lo que se está haciendo ahora. Es compartir ciertos conocimientos, ordenar ciertas ideas, jerarquizar y priorizar ciertas causas para, a partir de ahí, los pensamientos que grupalmente la VTT emita van a estar más ordenados. Bueno, pero eso es lo que se intenta también en el World Teacher Trust y en todos los grupos espirituales. Todos los grupos espirituales, como el nuestro, somos pequeños granos de arena dentro de la gran red de luz de la jerarquía, ¿sabes? Sí, entonces, claro. Bueno, pues ahí cada grupo cumple su pequeño papel y entre todos los grupos pues aportamos un poco de luz. Y detrás está la jerarquía. La jerarquía no actúa directamente en los asuntos humanos, no actúa directamente. Lo que busca son personas, hombres y mujeres de buena voluntad, para inspirarlos, para hacer actos luminosos, que emitan palabras luminosas y que tengan pensamientos luminosos. Ellos no pueden actuar directamente porque infringirían el libre albedrío humano. Claro. A no ser que el tema se salga completamente de sitio, de lugar. ¿Entiendes? Entonces sí que pueden intervenir. ¿Me explico? Sin duda. Valentín, una pregunta. Cuando has hablado en la parte del pensamiento, que has dicho que existe el mundo de las ideas y poco a poco que avanzamos en el camino espiritual, vamos teniendo acceso a unas determinadas ideas. ¿Este acceso nos lo proporciona el ángel solar o quién nos lo proporciona? Vamos a ver, el mundo de las ideas es el mundo mental superior. Esas ideas, esos arquetipos divinos son ideas del propio logos planetario, que van cambiando a medida que va evolucionando la humanidad. Entonces, ahí nosotros no podemos crear ideas. Las ideas per se son divinas. Pero nosotros sí que
podemos no crearlas, podemos captarlas y transformarlas en formas de pensamiento, formas mentales. Que esas formas mentales se manifestarán en proyectos de luz para acelerar la evolución de la conciencia humana. Entonces, en ese sentido, sí que podemos apropiarnos de esas ideas divinas y transformarlas en pensamientos que a su vez se transformarán en proyectos de servicio. Todo proyecto de servicio se ha creado de esta manera. Entonces, bueno, para eso meditamos, para eso tenemos la mente tranquila, para eso también rezamos, ¿no? Pues justamente pues para recibir la inspiración de esas ideas que están ahí y que, bueno, pueden entonces entrar dentro de nuestra mente y llegar a manifestarse en proyectos de luz. Yo quisiera aportar mi pequeño granito de arena. Sí. A colación a lo que decía Luis, yo creo que la jerarquía realmente hace un trabajo muy silencioso, ¿no? Porque claro, no lo vemos claramente, no lo sentimos claramente. Pero yo puedo aportar mi experiencia, que hace 45 años de todo esto no sabía nada, y yo he seguido mi propia evolución, pero alrededor mío yo he visto una evolución muy importante. O sea, hace 45 años de estas cosas no se podía hablar. Porque si hablabas de algo de esto, vamos, te enterraban, como quien dice, ¿no? Yo recuerdo que empecé a hacer yoga y a veces cuando hablaba de que hacía yoga, pues me miraban como si fuera, bueno, de aquellos señores que salían de la India, cabeza para abajo y tal y cual, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido durante estos 40 últimos años, al menos en el entorno que yo conozco, ha habido un gran cambio. Y si yo estoy aquí realmente es porque este cambio en mí se ha hecho. Pero yo he podido observar en infinidad de personas que ha habido muchos cambios. Yo creo que vamos positivamente, pero ya sabemos que las cosas están mal. Pero que detrás de esta situación hay muchísimas más personas que hace 40 años que sienten como nosotros y que están alineadas, si dijéramos, pues bueno, por la luz, cosa que antes pues ni se lo pensaban ni se lo planteaban, como yo mismo. Pero yo confío en la luz y en la humanidad. Y afortunadamente están haciendo almas sí, más evolucionadas que nosotros, algunas almas de ya la sexta subraza, de la quinta raza, de la sexta subraza, lo que llamamos los niños índigo, ¿no? Y bueno, tenemos ya algunos ejemplos, ¿no? Pues a lo mejor posiblemente esa adolescente, la Greta, ¿no? Que se está preocupando tanto del tema ecológico, pues bueno, pues puede ser un alma de esas, ¿entiendes? Es decir, que cada vez veremos nacer más almas y veremos cada vez más jóvenes que empezarán a dar su voz. ¿Y para qué? Pues para tener una conciencia más grande y mayor, ¿no? Hacia el bien común. Sí, porque normalmente lo que se ve siempre es el otro extremo, ¿no? Y en cambio hay una juventud preciosa. Yo lo he visto en la etapa de mi hijo y estoy viendo ahora en la etapa de mis nietas, que hay unas juventudes preciosas, con una luz. Quiero decir que lo que pasa es que lo que nos enseña, si vamos a ver siempre lo que nos están poniendo, porque por los intereses que hay, pues parece que todo el mundo sea malo, ¿no? Pero no. O sea, realmente hay
un gran potencial, al menos yo lo siento alrededor mío, ese potencial, ¿no? Sí, sí. Rompe una lanza por la humanidad y por la espiritualidad. Gracias. Valentín, en principio en el chat no hay más preguntas. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y os animo a que rellenéis un cuestionario y que lo enviéis si os apetece. ¿De acuerdo? Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Valentín. Gracias a ti. Y nos vemos. Adiós, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós.